Señor, gracias por dejar tu palabra y en ella usar Proverbios como un libro donde se resumen frases profundamente sabias. Esas palabras cortas que el creyente tiene que tener en su mente para poder salir de la tentación, poder librarse del pecado, para poder saber tomar decisiones, para honrar a nuestros padres, para ser santos. Toda la sabiduría está en tu palabra, más en Proverbios están los consejos que debemos escuchar. Por Cristo Jesús. Amén. Qué importantes son los proverbios que le dice a su hijo, átalos a tu cuello, ¿no? O sea, sí, ya ven que dice, átalos a tu cuello y bueno, y a tu corazón. Entonces, hace rato veíamos mi esposa y yo una película y de verdad que importante. Dios le dio una inteligencia al hombre que puede hacer arte de cosas así que uno no se imagina. Estábamos viendo la televisión, mi hijo y yo, y de repente estábamos viendo pues, una película de caricatura. Entonces ahora llamó la atención y dijo, a ver, déjala ahí, papá. Y era de una persona que estaba en una isla, y se encuentra a una mujer con una caparazón, mata a una tortuga y después se encuentra a una mujer que estaba dentro de un caparazón y la mujer pues él la salva y pues está con ella con vida de pareja. Después tienen un hijo y el hijo se va, quiere cruzar el mar, sobrevive en un tsunami como familia. Pero todo no había palabras. Permíteme. Y en esa película llega un punto donde ya me sacaste de ¿de qué era? Pasan un tsunami, bueno, el chiste es que el joven se va, se cruza el mar con 3 tortugas y ya no sabe nada de él. La siguiente escena, el hombre ya va envejeciendo, los dos van envejeciendo poco a poco, muere y la mujer lo ve, están dormidos, despierta y lo ve llorando. Llora y por la muerte de él y saca una escena, todo es caricatura donde están tomados de la mano, pero sí se ve el proceso de que está por lo menos 25 años, 30 años ahí, en la isla, y en la escena final la mano de la mujer se convierte en la mano de una tortuga. Entonces resulta que pues todo había sido una fantasía de él, ¿no? O sea, se imaginó toda esa historia y la tortuga siempre estuvo ahí acompañándola a la persona fielmente, ¿no? Y me encantó la idea de entender cómo pues las personas, cuando conocemos al Señor, vivimos con un grado de compañía maravilloso, donde podemos confiar en saber que pues sí, que de repente tomar decisiones a favor de Él puede ser que no nos den los resultados que nosotros queremos, pero al final la realidad es esa, ¿no? Que nunca nos dejó, que siempre estuvo acompañándonos y que sí quisiéramos a veces tener el valor, la gallardía para decirle no al pecado o no a algo que sé que a Dios no le agrada, y no lo hacemos, ¿no? Yo de repente me encuentro por conveniencia propia hasta alterando la verdad, no diciendo mentira abiertamente, pero es una forma de mentir, y digo no, entonces me tengo que corregir, ¿no? Pero es bien bonito porque ya te das cuenta de que, porque pues nadie se da cuenta de lo que haces, ¿no? Solo Dios. No, me refiero cuando estás tú solo, ¿no? No, o sea, me refiero cuando estás tú solo, o sea, a fin de cuentas, esa es la vida cristiana, ¿no? Tú con Dios, o sea, tú con Dios. Entonces, lo que te modifica tu comportamiento no es tu ética, sino el temor a Dios. Entonces, dice el 24, vamos a leerlo. Dice, no tengas envidia de los hombres malos. ¿Recuerdan una vez nosotros platicamos aquí? ¿Recuerdan cuál es el sentido de los proverbios? ¿Por qué en esa época se hicieron famosos los proverbios? ¿Quién se acuerda? Lo dijimos en una clase.
Para dejar ejemplo a los hijos o a los jóvenes. Sí, pero ¿por qué? Porque llegaba una época donde los jóvenes ya se estaban yendo de sus casas. Entonces los padres, al ya no poder darles ejemplo, les daban proverbios. Entonces decía, toma, llévate esto. Entonces cada padre iba así, basado en su experiencia, daba un proverbio así de ¿no? Si fueres flojo el día del trabajo, cualquiera, ¿no? Entonces era así como que bien importante, era una obligación del padre, basado en el conocimiento de su hijo, hacer proverbios. Por ejemplo, a mí me encanta mucho mi esposa, que todo el tiempo le dice a Abraham, es que no te busques una mujer que se viste indecorosa, que te avergüence, no, porque si no ama al Señor no te va a amar a ti, y son así cosas, ¿no? Entonces como que para Abraham ver una mujer que se viste indecorosa, pues ya es un proverbio de su madre que le dijo ahí, aguas con esa mujer, ¿no? Y sabemos que muchas veces hay mujeres que sí creo que lo hacen no con una intención provocadora, pero pues a fin de cuentas porque a veces son piedra de tropiezo, bien dice Alma, y muchas veces es porque es lo que aprendieron en sus casas. Entonces entonces esa es la razón de los proverbios. Los proverbios, eso es para nosotros cuando salimos a la calle, bueno, utilizarlos. Dice, no tengas envidia, lo leemos corrido y regresamos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo, este es maravilloso, y vuelve a levantarse. Se podría leer, porque 7 veces cae el justo, y 7 veces vuelve a levantarse. ¿Se acuerdan? El número 7 es bien importante en la Biblia. ¿Quién mencionó el número 7 otra vez? ¿Se acuerdan? Cuando le dice Pedro a Cristo, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo? 70 veces 7. Hasta 70 veces 7, ¿no? Dice el 16 otra vez, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, este es impresionante. Sí. No te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia con los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos,
porque su quebrantamiento vendrá de repente. Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le destetarán las naciones. ¿Sí entienden qué importante es eso? Dice, el que dijera al malo, justo eres. Una de las características de México, el 97% de los delitos quedan impunes. Por eso las personas no levantan acta ante el Ministerio Público, porque no va a pasar nada. Y estas personas es tremendo, ¿eh? O sea, los jueces, los otros, ¿cómo se llaman? Ya los mencioné ahorita. Fiscales. No, yo lo mencioné ahorita. Hola. ¿Cómo se llama? El primero que te recibe cuando levantas una denuncia, Ministerio Público, ¿no? O sea, porque pues ahí se va a frenar. De hecho, es una cadena, ¿no? Esa cadena yo la conozco porque pues soy de México y muchas veces, o sea, te detiene el policía y trata de negociar contigo pues para no llevarte hasta allá y bajarte en el trayecto. Entonces ahí ya lo están haciendo por ver por justo. Dice, el que dijera al malo, justo eres, ¿no? Y bueno, si no se llegó a una negociación, pasa a segundo nivel, que es ¿quién? El Ministerio Público. Y es toda una cadena, ¿no? O sea, dice, el pueblo los maldecirán y le detestarán las naciones. Versículo 25, Proverbios 24, 25. Mas los que le reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Yo me acuerdo cuando el pastor Manuel, me acuerdo que una vez me comentaba, me exhortó por algo de lo cual tenía toda la razón él, y de verdad ni siquiera me acuerdo qué era, ¿no? Y cómo me quedó grabado que le dije, oye, siempre háblame con la verdad. Le dije, siempre háblame con la verdad. O sea, cuando me tengas que exhortar, exhórtame. Shh. Y me acuerdo que le dije bien. Me respondió, no te preocupes, siempre te voy a hablar con la verdad, aunque no estés de acuerdo. ¿Cómo se me quedó grabada esa expresión? Versículo 28. Es que siempre uno va a agradecer la verdad. Aunque en el momento no te guste, siempre la vas a agradecer. A eso se refiere. O sea, el beso es un sinónimo de gratitud, de amor, de muchas cosas. ¿Verdad, mi amor? Ahorita no, porque Versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Qué terrible, ¿no? Sí. Daré el pago al hombre según su obra. Shh. Pase junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esto de cercas de piedras es bien interesante. Si han visto películas de la época de los reyes y eso, eran piedras sobrepuestas, ¿no? Y recuerden que es el rey Salomón, ¿no? Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Miren, desde aquí yo me la paso viendo quién cabecea durante el estudio. Y no voy a voltear a ver a nadie ahorita, pero aquí hay una persona de esas. Y ahorita creo que llegó otra. Y soy yo, maestro, dice Mireya, ¿no? ¿Acaso soy yo, maestro? Vamos al versículo 1. Yo sé que no.
Proverbios 24:1. Dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Miren, esta parte es bien interesante. Es un versículo que tiene mucho que ver no con alguien a quien yo considero malo, sino alguien que Dios considera malo. Y esa parte es bien importante entenderla, porque las personas a nuestro criterio puede ser que sean, o sea, yo no me imagino abiertamente a Andy teniendo envidia de alguien que es malo abiertamente a los ojos de las personas. No lo veo, no lo hallo. ¿Me explico? Por eso lo importante, recuerden que nosotros no podemos, en base a nuestro criterio, perdón la expresión que voy a utilizar, etiquetar a las personas, sino en base al criterio de Dios. Por eso yo puedo decirles abiertamente que Job era un hombre perfecto, completo, que amaba a Dios, temeroso de Dios. ¿Por qué lo puedo decir? Porque Dios lo dijo. Yo puedo decir que Abraham era un hombre justo, porque Dios dijo que era un hombre justo. Es más, yo podría decir que tenía una amistad con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenía una amistad con Dios. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle a Dios qué es bueno y qué es malo. Por eso dice que no tengas envidia de los hombres malos. Y esta parte es bien importante, porque el hombre, de hecho la palabra envidia tiene mucho que ver hasta con los celos, ¿no? No sea celoso de un hombre malo. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces personas con las que trabajamos son prósperas, o con las que tenemos algún tipo de relación comercial, vecinal, lo que ustedes quieran, pero ante los ojos de Dios el fruto de su trabajo no es bendecido. Ejemplo, aquí no podemos envidiar los creyentes. No, a ningún no creyente. No se trata de un narcotraficante. A mí me basta con que no tenga Cristo para no envidiarle absolutamente nada. Es más, voy a corregir la palabra. Ni siquiera el creyente tiene derecho debería de desear algo que un inconverso tiene. Platicaba en la mañana con quien me hizo las carpetas, con Héctor Serrano, y hablamos precisamente sobre eso, ¿no? De que nos conocemos hace muchos años y yo le decía, bueno, pues deberías ampliarte, y ya le estuve dando unos consejos. Me dio mucho gusto porque me dice: oye, Sergio, voy a venir más seguido contigo porque siempre que platico contigo salgo más animado y todo. Le digo, no, lo que pasa es que yo te aconsejo cosas que el Señor quiere para tu vida, ¿no? Y lo más importante que Dios quiere es eso, que te acerques a Él, que le busques a Él. Y el creyente de repente sí, ay, qué bonito carro, ay, qué bonita casa, uy, o las esposas, ¿no? Mira cómo trae a la otra esposa vestida, ¿no? Y mira tú cómo me traes a mí, ¿no? Y el esposo, ay, mira qué bonito se besan esos artistas, sí, pero se le pagan por el beso, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? O sea, tarde que temprano, es que en el corazón del hombre, de verdad, de repente, pues uno quisiera, ¿qué dice Eclesiastés? ¿Que el ojo qué? No se cansa de ver. O sea, mira, por ejemplo, a ver qué bonita está tu blusa. Pero llegas y, ay, pero me gusta más esa. ¿No? Y Adelita, sí, pero a mí me gusta la de Adriana. Y volteas y dices, o sea, el ojo no se cansa de ver. O sea, ya obtuviste lo que quisiste y ya te llegó tu carro blanco. No, yo quería uno gris. ¿Sí me explicó? O sea, entonces el creyente tiene que darse cuenta que el creyente no tiene por qué desear nada que tenga el mundo. Por eso ya no hay que confesarse por él. Nada tiene uno que envidiar ni que desear, por una sola razón. Porque por algo Dios no te lo dio a ti. Porque puede ser que te acabes convirtiendo en esa persona. Por eso el creyente dice la Biblia que uno tiene que tener
Contentamiento. ¿Y qué es contentamiento? Gratitud, gozo, satisfacción, pero sobre todo gratitud hacia Dios, de decir, es que esto que tengo me vino de ti. Entonces dice, no tengas envidia de los hombres malos. Recordemos que, ¿por qué sabemos que hay hombres malos y hombres buenos? Según Romanos, ¿se acuerdan? Por la ley. ¿Qué decía Pablo? Yo no conocía que la codicia era mala hasta que leí no codiciarás. Entonces a lo que voy al principio es a ver Dios, para ti qué es bueno y para ti qué es bueno y para ti qué es malo. Entonces dice Dios, no los envidies ni desees estar con ellos, ¿no? Y muchas veces repetimos, ¿no? O sea, vemos en la televisión a que está vacacionando aquí, o que ya se compró aquello, y quisiéramos estar con ellos o como ellos, ¿no? O tener lo que tienen ellos. Y da la razón de por qué Dios no quiere eso. Porque en su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. A ver, pero yo conozco gente que no es así, que no piensa en robar y no hablan iniquidad. Miren, ¿en qué año fue, verdad? Lo de esta de Estados Unidos, donde la película que vimos del fraude de las... El 2007. ¿Pero qué fue el fraude? El fraude, ¿no? De hipotecario. El hipotecario, pero también, ¿sabes cuál fue? El de la gasolinera o la casa, no me acuerdo. Fue que desnudó a Estados Unidos de que realmente... El historial crediticio estaba maquillado, sí, por eso la gente compraba hipotecas. ¿Pero cuál era? ¿No te acuerdas? Era una empresa bien importante. No me acuerdo el nombre de la empresa. Pero era como una financiera, ¿no? Sí. Una financiera. ¿Y qué pasó con muchos millonarios, se acuerdan? Perdieron su fortuna porque querían... ¿Y después qué hicieron? Se tiraban de edificios. Sí. Se mataron. Sí. Había un inglés multimillonario que se puso en las vías del tren y dejó una carta diciendo, yo no quiero vivir en miseria. Pero estamos hablando de gente que no perdió toda su fortuna, pero mucha de su fortuna estaba... ¿Mandé? Sí. Su reputación. O sea, lo que sea, ¿no? O sea... Entonces, es un tema, estamos en Proverbios 24, versículo 2. Y eso es lo que realmente la gente piensa. O sea, en su corazón está el deseo continuo de no perder lo que tienen, sino al contrario, sostenerse con lo que tienen. Y bueno, por eso piensan en robar. A eso se refiere, ¿no? O sea, no quiero perder lo que tengo. Hoy, por ejemplo, me llevé a Abraham a la tienda y en eso, como a los 15 minutos, llega un chavo. Oiga, les vengo a vender un celular barato, y ve a Abraham, y un Xbox, y un no sé qué, 1500. Y entonces le decimos, no, gracias. Se fue y le digo a Abraham, es robado. Le dije, ¿quién compra algo caro para venderlo barato? Pues sí, mami, si el Xbox cuesta como 6,000 o 7,000 pesos, y él lo estaba, le dije, eso es lo que provoca la droga. Le dije, la droga te va a llevar a todo esto. A ver. Por eso dice Dios que no lo haga. ¿Y eso es cierto lo que dice mi esposa? No. Bueno, no es la droga, pero... Es el pecado. Pero porque el pecado... Es el pecado. Es el pecado que... Hoy, por ejemplo, leía algo bien interesante. Ya no estaban en sus 5 sentidos. Porque estaba... No. O sea, el origen es el pecado. Ramifican lo que quieras. ¿Por qué? Porque te estamos diciendo que alguien que alguien que roba es sinónimo de las drogas. No, pero hay gente que no se droga y roba. Ajá, yo le expliqué a Abraham, o sea, tú te metes a las drogas, te apartas de todo, Dios te dice que no robes, no mates, y entonces empiezas a hacer todo lo opuesto a lo que Dios dice, porque ya estás contaminado con la droga. Le digo, por eso te tienes que alejar. Estoy de acuerdo, pero no es correcto lo que dice mi esposa en su totalidad. Porque yo conozco gente que no se droga y es mala. Miren, perdón, y lo digo con muchísimo amor. Yo tengo 2 cuñados que son hermanos de mi esposa, que se llama Alfredo, y los 3, García, son prácticamente, los 3 no aceptan al Señor y son
ellos ni siquiera puedes empezar a decirles que necesitas algo cuando ya te lo están proveyendo. Son profundamente servidores, son serviciales, son amables. Ellos los puedes despertar a las 3 de la mañana para que te hagan un favor y no te dicen, ay, espérame a las 6, no. Ya a 10 minutos los tienes aquí. Pero no aceptan al Señor. Y para Dios eso es maldad. ¿Por qué? Porque están justificándose en sus obras y no en la gracia de Dios. ¿Me explico? Y no, ellos no roban, no toman, no fuman. O sea, de verdad se los cambio por mucho vándalo que hay afuera. Son increíbles, son seres humanos. Pero no podemos decirle a mi hijo, de hecho hay que hablar con él, que la gente que se droga, ¿por qué? Porque entonces empiezan a relacionar las drogas con el robo, y entonces cuando roban, ya hay una justificación. No, porque entonces no, aquel está peor porque yo robo nomás, pero roba y se droga. Entonces ya empezamos a escalar el pecado y a decir, a clasificarlo y decir, pues sí estoy mal, pero está peor. ¿Sí me explico? Esa parte es bien importante entenderla. Por eso a los hijos hay que hablarles así claramente. Este hombre roba porque es apartado de Dios. A ese pecado de Dios, lastimosamente, a ese distanciamiento con Dios, ¿qué fue lo que hizo? Ahora está metido en drogas. Y esto es una espiral. Es una espiral, ¿no? Pero ojo, tú puedes robar sin tener drogas y igual estás apartado de Dios. Es más, ni siquiera tienes que robar para estar apartado de Dios. Simplemente tienes que no aceptar a Cristo como Salvador. Entonces, perdón que corrija esta parte, pero si no van a pensar que somos unos herejes, ¿no? Y no más es ello. No es cierto. Versículo 3. Pero tú eres el responsable. De Dios. Ya mira. Pero que van a demandar es a ti. Pero que van a reclamar es a Dios, es a ti. Proverbios capítulo 23, versículo 3. Dice, con sabiduría... 23.3. Perdón, 24.3, perdón. Con sabiduría, ¿qué quiere decir entendimiento? Con entendimiento se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Esta parte es bien importante entenderla. Cuando nosotros empezamos en la vida miren, por ejemplo, platicaba con Héctor, de hecho nos acordamos de tu papá y de ti, y estábamos, me decía, fíjate que ahorita me están contratando para hacer cosas de carpintería y le he pedido a Adán, ¿verdad? Adán que me haga trabajos y todo, pero creo que ya se va a ir o algo así me mencionó. Y estoy pensando en comprar equipo. Y le dije, no lo hagas. No lo hagas. Le dije, cuando yo tenía mi empresa, venían técnicos de México y me decían, Rubén, es que ni en México hay lugares tan armados como el tuyo, está increíble. Pero yo me sobreequipé, si se me permite la expresión. Gracias a Dios me dio sabiduría y los vendimos súper bien y no perdimos ni un peso. Pero le dije, ¿para qué compras un equipo que te va a costar $500,000? Pues mejor sigue maquilando con gente porque vas a desembolsar $500,000 en una máquina que no sabes utilizar, y que pasa a depender de alguien que opere la máquina y el día que no vaya, pues, o se te vaya, ¿qué vas a hacer? ¿Has sacado el trabajo así como estás con él? Sí, síguela así. Oye, sí es cierto. ¿Por qué? Porque yo aprendí de mi error. O sea, te estoy compartiendo mi falta de sabiduría y bueno, gracias a Dios al final el Señor nos sacó adelante, pero ahora te comparto mi fracaso para que no cometas ese error. Porque la gente de repente, al tener falta de sabiduría, pues se sobreequipa y es una locura. Versículo 4. Y con ciencia se refiere con conocimiento, y con ciencia se llenarán las cámaras, es decir, los cuartos, las bodegas, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Quién ha visto esos programas de... ¿Cómo se llaman, verdad? Los compradores compulsivos. Sí. Es impresionante. Uh-huh. Impresionante. Cómo las casas ya no pueden ni moverse las personas. Uh-huh. Y
es dinero que ahorita pueden vaciar sus casas ellos y los recuperan por $2. Nosotros tenemos a alguien que amamos muchísimo, que se llama Linda García, que tiene un esposo muy bueno para invertir. Y de hecho, de él aprendimos, Alma y yo, esa parte, ¿no? Él compró sus muebles, le salieron bien caros, carísimos. Pero llevaba 30 años con ellos. Y es cuando te das cuenta el famoso dicho, pues, proverbio sabio, que dice, lo barato sale caro. Ahorita compras moda, compras cualquier cosa y a los 14, 15 meses ya no funciona. Y era increíble. De hecho, Alma siempre menciona su casa, porque llegas a su casa y siempre huele a lo mismo, porque los mismos muebles ahí están. Y todos son de madera, todos son bien tratados. Pero ¿por qué? Bueno, sí salió caro. Sí, el problema es que, como cuando compramos esta base, me acuerdo que de broma nos dice el carpintero, yo nomás se las garantizo 100 años. Después ya no me hago responsable, ¿no? Y pues era bien bonito, ¿no? O sea, porque decías, sí, o sea, te impresionas porque ellos saben algo que te va a durar, ¿no? Versículo 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Docto se refiere al que tiene conocimiento, ¿no? Que se está documentando. Miren, esta parte es bien importante entender. El hombre sabio es fuerte. Nosotros ahorita podemos presumir, para gloria de Dios, a una Miriam, ¿cómo te llamas? Mireya. A una Mireya de ahorita, mira, llegó Jenny, qué bueno. Una Mireya de ahorita, y que 15 kilos menos y 15 kilos menos. ¿Y saben en qué se traduce para ella? En salud. No es un tema de vanidad. No es un tema de simplemente ¿cómo te sientes? No, pues sí, hasta más joven. No, de hecho, no sé si te habían dado cuenta, y lo voy a decir para gloria de Dios, ya hasta se viene más peinadita, más bonita. No. Siempre he sido bonita. No, o sea, muy bonita, la más bonita. Entonces, esa parte es bien importante, o sea, el hombre sabio se cuida. Por eso el hombre, por eso no es raro que los cristianos y las cristianas vivan más años. Porque están lejos de los vicios, están lejos de las drogas, están lejos de las desveladas, están lejos de todo aquello que al mundo lo va absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo. Ayer fuimos a recoger unos boletos de la rifa que estamos vendiendo al Squid, y tú ves a chavos que, o sea, tienen 35 años y parece que tienen mi edad. Porque traen todo volteado. O sea, viven de noche. ¿No? Y mal duermen, no se alimentan. Entonces, es por eso el creyente, por eso la sabiduría, dice la Biblia, es largura de días. Dice el 6, Proverbios 24, 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. El ingenio, ¿saben dónde está? En escuchar el consejo. Miren, hoy en día estamos tan involucrados en una visión así tan propia que poco pedimos consejo. O pedimos consejo al que sabemos que siempre nos va a dar el sí. Yo por siempre le pido el consejo a mi esposa porque siempre me dice que no. Y lo acaba de comprobar ahorita mi cuñada. Siempre, con mi esposa siempre tengo el no. Ya después lo voy suavizando y todo, y me va ayudando. Pero mi esposa, no, de verdad, y es sabia porque siempre me frena, pues. Pero no, yo sé que no es mala onda, sino es, espérate, ¿no? O sea, ella es la que me quita lo soñador y no, y es bueno, es el equilibrio, ¿no? O sea, el hombre es cazador, la mujer es más prudente. Entonces, y de verdad, mientras más consejo aprenda, ahora, pide consejo a alguien que ame a Dios. Esa parte es bien importante. Pide consejo a alguien que no solamente sepas que te va a procurar el bien, sino que, miren,
La diferencia del consejo del mundo al del cristiano, ¿cuál es? El consejo del mundo, ya vamos a llamarle a un psicólogo. Tú, cuando te vas, acabas hablando del psicólogo. Y cuando un cristiano da el consejo, acaba hablando de Dios. ¿No? Dale la gloria a Dios. Le das la gloria, pero aparte le das también la responsabilidad. Es que sabes que aquí dice su palabra que no hagas esto, ¿no? Entonces, ahora sí que a lo mejor ni tú ni yo lo entendemos, pero aquí lo dice. Entonces, pues ¿qué hacemos? ¿Obedecemos o no? ¿No? Es como vas a una cerca alambrada que dice peligro, no tocar porque está alambrada, y pues ¿qué la tocamos o no? A ver, tú primero, Jenny. No, pues sí está toda tiesa, ¿no? Pues sí está electrificada, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? En la palabra de Dios, cuando das consejo, ¿saben qué no hay? Riesgo. Hay bendición. No se les olvide cómo dice Santiago, y a mí me fascina ese versículo: bienaventurado el varón que resiste la tentación. Ya. Y miren, algo que te causa tentación, recuerden que el principio de la tentación es único: hacernos caer. Entonces, resiste la tentación. Entonces, por eso, ¿y cómo lo va a hacer, hermano? Fíjese que traigo este problema. Bueno, ya no, porque dice ahorita que no va a contar nada, pero bueno. Empieza uno a decir, oiga, hermano, tengo esta situación de hermana, y empieza uno, pues, a ver qué, y empieza uno a citar, y de repente, no sé si te había pasado que de repente uno empieza a dar consejos medio raros que no están en la Biblia, y oye, pues, como que no me suena, ¿no? Como que... Y, ¿no? O sea, pues no me habló, pues tampoco le hables tú. No tienes por qué humillarte, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ¿a poco no es así el mundo? Sí. ¿Y saben qué es la otra cosa del mundo? Tú no le hiciste nada. Tú sufriste el agravio. Mándala al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Sí, pero hermano tiene algo contra ti. Dice, espera que te busque. No, ve tú. Entonces, eso es, y por eso hay que estar en el Señor para decir, esto no me cuadra. A ver, no, pues es que mi esposo, que pues no le hables hasta que se le pase el coraje. No, ve y búscalo y ponte de acuerdo con él. Y en la multitud de consejeros, ahora vean lo interesante, ¿eh? No dice que en la multitud de consejos, sino en la multitud de consejeros está la victoria. Porque un consejero que conoce el bien y el mal de Dios te va a llevar a la victoria. Eso es bien interesante. Versículo 7. Dice, alta está para el insensato la sabiduría. Dice, el insensato en hebreo significa necio y torpe. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Miren, esta parte es bien interesante. El principio es bien interesante, es cuando los papás no quieren que un hijo agarre algo, ¿dónde lo pone? En alto. En alto. Punto. Pero ¿qué hacen los chamacos? Pues agarran la silla, ¿me explico? Y por eso dice, para la sabiduría, así como es imposible que alcances esa parte alta, para el que es necio, la sabiduría está así de lejos. Ni subiendo. ¿Y saben a qué silla se suben? A los pretextos. Bueno, espérame. O sea, sí, pero con Jenny porque mírala como es. Pero yo, estando a dieta, dice, mire, toda guapa. ¿Me explico? O sea, nosotros empezamos no, es que ese es el tema. Nosotros somos tan expertos en acomodar las cosas para que en mí haya como que un permiso especial. Como que en mí, o sea, qué chistoso. En todos ustedes se aplica esto, pero en mí no. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿cómo me ama el Señor, no? ¿Sí me explicó? O sea, esa es la sabiduría que dice, la que el necio no va a alcanzar. Y todo el mundo lo estamos viendo así, que se está hundiendo así en el fango. Y yo,
¿Y por qué están haciendo grandes ustedes y yo chiquito, no? Todos ustedes están... Y eso es lo que pasa. Nosotros siempre vamos a encontrar cuando no queremos ser sabios, cuando no queremos ajustarnos a la sabiduría de Dios, lo único que vamos a encontrar es que no la vamos a alcanzar, pero bajo nuestros pretextos. Dice el versículo 8. Al que piensa hacer el mal, lo llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres, el encarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Ese principio, grábenselo. Eso les va a dar mucha visión para el futuro. No seamos flojos en el día de trabajo, porque nuestras fuerzas serán reducidas. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. El creyente tiene que hablar a la gente de Cristo, así sea mi jefe, mi jefa, háblale de Cristo. No significa que en todo momento estés, pero que tú tengas claro que con tu boca le dijiste Cristo es el Salvador y con tu ejemplo se lo compruebes. Que le digas a la gente que Dios proveerá y seas tu testimonio de que Él provee. Esa es la vida cristiana. Mi esposa ahorita sufre porque está en un grupo de WhatsApp donde cuando mi esposa no era cristiana, una mujer la traía, pero hacía puro bibliazo. Y ahora que mi esposa está en el Señor y tiene el discernimiento para ver las cosas que pone en el WhatsApp, pues mi esposa todo el día está así como Doña Zoila, no me va a dar. Porque sube grosería, sufre puras cosas terribles. Y se acuerdan un principio de Pablo que decía que él se hacía judío a los judíos, gentil a los gentiles, es decir, yo me hago a todos con tal de que, ¿se acuerdan?, de alcanzarlos para Cristo. Es decir, ayer fuimos a una capacitación, mi esposa y yo, era bien increíble cómo estaban describiendo a un hombre que mi esposa conocía hace 12, 13 años, que era un jefe de ventas donde estaba ella, y decía Alma, es que no solamente es guapísimo, tiene una facilidad para que la gente, para que haga vínculos con él, porque él llegaba allí y decía, es que yo, fíjate que soy de Sonora, y yo conozco a alguien en Sonora que mira, y llegaba Adrián, es que yo vengo de Acapulco, Acapulco, yo estuve en acá. Y eran esos puentes que él trazaba, y eran impresionantes porque siempre había la forma de vincular. Bueno, el creyente siempre tiene que encontrar la forma de vincularse con la gente inconversa. No hacerse como la gente inconversa. Porque le decía a su amiga Alma, entonces, ¿qué hago? Pues ya no me junto con ellas, o ¿qué te decía? ¿Te acuerdas? Que no, porque eran pecadores, tenías que rechazarlos. Sí, pero les mandaba memes groseros y puras de esas, ¿no? Entonces decía, bueno, pues para no cerrarme, ¿no? Bueno, pues entonces, pues vamos a los tables, ¿no? A compartir hay que hacerse tabulero a los tableros y borracho a los borrachos, y pues no. Dice, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, miren, por eso a mí me encanta mi esposa, porque cada que puede, y bendito Dios y lo digo no con sarcasmo, bendito Dios es muy seguido, va a su casa y le comparte a su familia. Porque no quiere que delante de Dios lo diga un día a Dios, es que ¿por qué no les hablaste? Hay que hablarles. Tú que tienes a tu familia lejos escríbanles, mándales un mensajito. Y cuando no sepan responder, compártanles versículos, es lo más maravilloso. No hay cosa más poderosa que un versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, lanza una pregunta, dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones?
Es bien impresionante. Y eso de que pesan los corazones es un caso de balanza. Es decir, a ver, pongo tu dicho y pongo tu corazón. Y a ver a dónde se va. El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. A ver, principio bien importante. Para aquellos que no creen en el infierno, para aquellos que creen que no va a haber un juicio, para aquellos que creen que no, Dios no los castigará. Dice la Biblia que Él dará al hombre según sus obras. Y lo voy a decir con mucho tacto, pero también sin detenerme en nada. Ahorita pongamos sobre la mesa el tema de un Hitler, que todo el mundo conocemos. ¿Qué le va a poder decir a Dios? ¿Y qué va a decir Dios cuando pese su corazón? Bueno, está bien, pues. ¿Se imaginan? Miren, ¿cuál es el principio? ¿Por qué es importante, y esto casi nunca lo he tocado con ustedes, por qué es importante que exista el infierno? Esta parte es bien importante entenderlo, para aquellos que no dimensionan lo que es el juicio de Dios. Porque si no hubiera infierno, si no hubiera un juicio de parte de Dios, un castigo por el pecado, la gente se estaría burlando de Dios. O sea, ese es literalmente el principio. Sería un Hitler burlándose de Dios y diciendo, no pasa nada. Y están los cristianos que dieron su vida al principio de la iglesia, y hay misioneros que están dando la vida hoy en día, y hay gente que ha dejado todo por Cristo, solo por Cristo. Nadie se puede burlar. Y la misma palabra de Dios lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El alma que pecare, ¿se acuerdan que dice? Ciertamente. Debe morir. Debe morir. Pero recuerden que en la Biblia nos habla de dos muertes. La primera muerte y la segunda muerte. La segunda muerte es ya la condenación en el infierno. Versículo 13. Perdón. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. ¿Cómo? Como el versículo 13, será buena y será dulce. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Lo que decía el apóstol Pablo, que no he corrido en vano. Decía el apóstol Pablo, no he corrido en vano. O sea, no en vano se guarda uno para Dios, no en vano abandona el pecado, no en vano rompe relaciones que no debe de tener, no en vano renuncia a negocios que debe de estar haciendo, no en vano, o sea, no. ¿Por qué? Porque lo hice por ti, Señor. Y cuando el apóstol Pablo dice, es que no he corrido en vano la carrera, y es lo que dice aquí este versículo, ¿no? Tu esperanza no será cortada, o sea, no te preocupes. Por eso, el que va a pesar los corazones según las obras de las personas, es el mismo que va a pesar el corazón en base a tu esperanza. Y te va a dar la recompensa a tu esperanza. Porque sí, ciertamente lo estábamos viendo en un documental mi esposa y yo antier o ayer. Qué importante es ver documentales de vida de los apóstoles desde una perspectiva no cristiana. Es impresionante cómo hablaban de fracasos de Pablo, ¿no? O sea, decía, ahí fue a Atenas y ahí fracasó ante los sabios, y tú les echas y dices, no es cierto. ¿Por qué? Porque decía Pablo, es que yo no les predico lo que yo creo, ni lo que, perdón, no les predico lo que yo quiero, sino lo que me fue revelado. Entonces, recuerden que en Atenas era el centro filosófico del mundo, donde todas las personas eran bienvenidas, porque para ellos lo más importante era el conocimiento. Aprender de Dios. Imagínense, había 7,000 habitantes en ese entonces en Atenas, y había 3,000 dioses. Terrible, terrible.
Pues no. Mi esposa y yo acabamos de ir a Puebla. ¿Cuántas iglesias hay? 20. En ¿Más? Tonalá, Pero ¿cuántas no, iglesias había? Cholula. Cholula, 160 iglesias. Ah, cierto. Creo que son 400, 360. O sea, era... No sé, pero nos tocó ese día de fiesta. Era de las increíble. viejas. Era increíble. Andábamos en carro, iglesia. O sea, increíble. Por eso me encanta. Así en templos, ¿no? No. ¿Cómo? Son casas, son templos chicos, pero están bien hechos. Pero a lo que yo voy es, lo estamos viviendo hoy en día. O sea, no puede ser posible que en un pueblo, en un municipio, como quieran llamarle, 400 iglesias. O sea, no. Son de esas iglesias. Y católicas, o sea, lineales, o sea, y católicas, no. Todavía faltan las de mormones, testigos de Jehová y todas las demás sectas, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Bueno, que llega, y tenían uno que le llamaban al Dios no conocido. Y ese nicho lo habían dejado específicamente para que quien viniera hablara de ese Dios. Entonces decían, pues Jenny dice, no, es desconocido para ustedes, pero para mí se llama el Dios Taza. Bueno, ya, le decían su altar y todo. Entonces dice Pablo, yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido, y les avienta una predicación maravillosa. Y si ustedes la escuchan, léanla en Hechos, léanla hoy, sería muy bueno. Es impresionante la manera en que Pablo les habla del Dios verdadero. Y empieza a fundar iglesias. Y bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Nosotros tenemos que empezar a entender que un paréntesis más, Pablo fue sacado de ahí porque empezaba a afectar, ¿se acuerdan qué? La economía del pueblo. Porque decían, ya no vendan las imágenes de la diosa. Entonces era pegarle a la economía. Por eso lo mataron. Por eso el Señor dijo, el peor de todos los males es el amor al dinero. Versículo 16. Porque 7 veces cae el justo. Miren, esta parte es bien importante. Dice, y vuelve a levantarse. Miren, esta parte es bien importante. ¿Qué tan conscientes estamos cuando caemos? Y esa es una tarea que el creyente debe de tener clara en su vida. Aquí te fallé, Señor. Aquí caí. Y no me refiero a recordar todo lo pasado, sino en la inmediatez. Aquí caí. Y entonces vienes al Señor y te levantas. Ahora hay una promesa de Dios, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿El justo por qué se levanta? Por la bendición de Dios. Principio número 1, por la gracia de Dios. Y principio número 2, porque tiene en gran estima su relación con Dios. En gran estima. En que dice, ¿sabes qué, Señor? No quiero que me veas así. Te levantas por la gracia de Dios. El Espíritu Santo te convence de pecado, porque esa parte es bien importante. Si tú no tienes una relación con Dios, no vas a poder entender lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Rubén, eso está mal. Punto. Y entonces vienes con Dios y el valor que tienes con tu relación, miren, y qué bueno que aquí casi todos estamos casados, menos la más chica. Y espérate un ratito, unos añitos, no tengas prisa, así quédate unos ratos todavía. ¿Cuántas veces en las relaciones no se pelea uno con su pareja, siendo cristiano o no cristiano, y tardas en reconciliarte con él? Ya sea con el hombre o con la mujer. Aunque sea media hora, 1 hora, pero no le hablo hasta que se me pase el coraje. ¿Se imaginan a Dios diciendo, ¿sabes qué, Rubén? Hasta que se me pase el coraje. ¿Qué iba a hacer con Moisés? ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el monte. ¿Me permites tantito, Moisés? Y iba a acabar con el pueblo. Y no los iba a esperar. Si Moisés no se pone enfrente de él, Dios va y mata a todo Israel. Bueno, quiero decirles que Cristo se pone delante de nosotros. Dice, si alguno hubiere pecado, 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Espérame.
Dale tiempo. Y Dios puede venir con su juicio. Espera, dice, espera, está cubierto por mi sangre. Por eso la ira de Dios no viene en el creyente. Ahora, ¿en el creyente viene la ira de Dios? ¿Lo acabamos de ver en el estudio pasado? No. Romanos 7, he aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Pero qué sí viene? Disciplina. La disciplina. Entonces, sí es bien importante entender que el justo va a caer. No hay ningún problema. Va a caer. Pero, como mucha gente dice, hay quienes se tropiezan y siguen caminando, y hay quienes que tropiezan con la piedra y la abrazan y la besan. Entonces nosotros tenemos que ser de los otros, de los que nos levantemos, porque todo depende el cuánto tiempo dures en una relación de pecado, ya sea en mentiras, en engaños, en cualquier tipo de relación que tengas. El tiempo que te tardes en regresar a Dios va a ser un tiempo que no solamente no vas a recuperar, sino que te va a costar mucho trabajo seguir entendiendo cómo opera Dios en tu vida. Porque lo peor que le pasa al creyente es decir, es que miren, yo acabo de hacer este pecado y yo no sentí consecuencias. ¿Y saben cómo es? Es como la rana. Yo me acuerdo, y esto es verdad, si todos fuimos a la secundaria, y si no, no se preocupen, yo se los cuento. Ibas al laboratorio y era para abrir a la rana. ¿Y se acuerdan cómo mataban a la rana? Abrían a la mitad. No, eso ya estaba muerta. ¿No se acuerdan? Ah, con morfina. No abrimos nada. No. Sí le creo. Con tan calladita que es, a usted le creo todo. ¿Sabes cómo las mataban? Las metían en un... No, ya déjenme acabar. En agua fría. Y prendían la estufa. Y la rana estaba fascinada. Y conforme iba calentándose, se dormía y ya se moría. Y la rana estaba feliz porque decía, ay, qué a gusto estoy. Y no sabía que iba a morir. Así es el creyente. Ay, no pasa nada. Estoy bien. No hubo ningún problema. No pasó nada. Entonces puedo seguirle lo que estoy haciendo. Y cuando no te das cuenta, ya está muerta tu relación con Dios. Y ya estás todo abierto y ya te sacaron todo el bagaje, ¿no? Versículo otras 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjense qué curioso, ¿eh? Dice que el justo cae, pero no dice que en el mal. El que cae en el mal es el impío. ¿De qué cae el creyente entonces? De la comunión con Dios. El creyente no puede perder la salvación, pero sí puede perder la comunión con Dios. Porque no importa el mal que hagas, si es pecado, Dios rompe la comunión contigo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso de repente a mí mi esposa me encanta porque sí es muy sabia, nada más que sí es media de la ley antigua. Sí, mi esposa es como Pancho Villa, primero mata y luego averigua. Entonces, sí, porque dices que cómo puede tener esa vida esta persona y de verdad, o sea, nosotros tenemos que confiar en que es por fe, no por obras. Hay creyentes que no quieren dejar a Dios como su Señor, sino se quieren quedar con Cristo como su Salvador. Entonces la pregunta es, ¿te gustaría que fuera tu Señor? Pues es una decisión propia, ¿no? Convertirte en su siervo, pasar de ser hijo a ser siervo, ¿no? Versículo 18, no sea que Jehová lo mire, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, pero si se lo merecía, si conmigo era bien mala onda y mira qué bueno que lo corrieron y todo. No, parece broma, pero de repente hacemos así como que
Y vean lo que dice el 18. No lo hagas, dice, porque no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Principio importantísimo. Vean qué tremendo. El creyente puede hacer que Dios deje de enojarse con el inconverso cuando nosotros nos jactamos. Qué fuerte. Pero se lo merecía, ve lo que era. Sin duda, sin duda. Pero tenemos que dejar algo en claro. La misericordia que Dios tiene con ese hombre la tuvo conmigo, Dios. Nada más que nosotros a veces somos medios inquisidores. Y sí, mandé habladores. No, y nos alegramos. Yo he cometido ese pecado con gente que ha tropezado, y he aprendido a orar diciendo a Dios, haz tu justicia, Señor, porque la mía no es buena, la mía es mala. Yo sí quiero que se le haga la boca chicharrón, ¿me explico? Versículo 18. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. Fíjense, en hebreo signifique, arruinar. Es decir, yo iba a tener un acto de disciplina hacia él y lo acabas de arruinar. Y lo acabas de arruinar. Versículo 19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Y ese es el problema de los cristianos. Muchos de nosotros tenemos un gran problema. Queremos la justicia hoy, en este instante, en este momento. Como Isaías, que le caiga el rayo. Y si nosotros nos sentáramos y dijéramos, miren, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un cuerpo de élite judío para ir a perseguir a todos los alemanes nazis y los iban a buscar a todo el mundo. Y era impresionante, muchos fueron a Argentina. Era impresionante cómo 15, 20 años después los encontraban y los presentaban ante la justicia. Y cuentan muchos de ellos que su vida fue muy miserable. Y vivían engaños y muchos otros se casaban con personas a las que no les contaban su pasado. Y cuando los detenían, pues los hijos, oye, espérame, ¿de qué estás hablando? Si aquí era un hombre trabajador, era un hombre piadoso, era una mentira. Terrible, ¿no? Dice el 20, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Miren, nosotros a diferencia, dice la Biblia, que somos la luz del mundo, y nuestra luz no será apagada, la del impío sí. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Esta parte es bien importante entender. No podemos no estar de acuerdo con las cosas que hacen las autoridades, pero sométete a ellas. No estoy de acuerdo, se me hace algo injusto, pero tienes que respetar. Y la palabra veleidoso quiere decir veleidosos, los que doblan las cosas, los que las transgiversan. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijera al malo, justo eres, eso lo estamos platicando a ratito de la corrupción que hay en México. Aquí no nadie va a la cárcel más que los pobres. Los pueblos los maldecirán y le detestarán las naciones. ¿Por qué llegó Andrés Manuel al poder?
Y vean qué interesante lo que les voy a decir. Hoy lo estaba estudiando. Dios le va a demostrar al mundo lo equivocado que está Andrés Manuel, porque él de todo culpa a la corrupción. Y para él todo el pueblo es bueno. Cuando vea que se acabe la corrupción, si es que la llegara a terminar este hombre, la gente se va a dar cuenta que sigue el huachicoleo. Ahorita tiene más muertos que Peña Nieto. La delincuencia está desatada. Y se va a dar cuenta que el problema real no era la corrupción. El corazón del hombre es el problema. ¿Y qué es lo que Satanás está haciendo ahorita en México? Diciéndole, el pueblo es bueno. Escucha la voz del pueblo. Y ustedes hoy en las redes sociales, léanlas de repente, no más poquito. Es horrible. De verdad es horrible. La presidenta actual comete un error y ¡fum! O sea, es impresionante los apodos, lo despectivo, lo ofensivo, que tú dices, qué feo. Miren, cuando Alma y yo cometemos errores delante de nuestro hijo, le doy gloria a Dios porque lo corregimos luego. O en cuanto nos damos cuenta, quiero decir más bien. A mí me gustaría que mi hijo leyera lo que la gente pone en el Facebook. O sea, yo me imagino a los hijos de esos hombres diciendo, ¿qué cosas dice mi padre? O sea, ¿cuánto odio puedes guardar en alguien que aparte que ni conoces? Es gente que seguramente ni paga impuestos. Hay gente que o sea, es terrible, es muy triste el cómo ahorita el corazón del hombre está así súper desatado. Vamos a terminar el 25. Mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Se los digo de corazón, Dios va a besar los labios de cada uno de nosotros cuando hablemos cosas rectas. Y no hay cosa más recta que su palabra. Hablemos su palabra. Señor, gracias por este día y por terminar esta semana. Gracias por prestarnos vida de una forma tan bonita. Gracias por platicar de ti. Gracias porque sabemos que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Por favor, que tu gracia siempre sobreabunde nuestro pecado. Que entendamos tu perdón, que entendamos tu misericordia como una invitación a regresar a ti siempre. No abusemos de tu paciencia, Padre. Pero si no estamos en pecado, así sigamos todos honrando al Señor, porque Él es el que merece toda la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.